qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? Están discutiendo el asunto de un perfume. Y Judas, que se quiere hacer pasar por bueno, dice que, pues, ¿por qué? Si hubiéramos vendido este perfume a los pobres y el dinero pues hubiera sido aprovechado. Pero aquí me dice el evangelista algo interesante. Es Juan el que escribe esto, ¿no? Y fíjense que Juan fue un compañero de ellos, de los 12. Y significa esto que los 12 ya sabían cómo era el Judas, desde siempre. Ya sabían que era un ladrón. Y aún así estaban entre los 12, ahí conviviendo. Y dice, pero esto dijo no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que echaba en ella. Entonces, pues él pasaba, yo creo, con la colecta, así como en la misa, y se quedaba una lana. Entonces decíamos, bueno, pues no era el mejor discípulo, yo creo el peor, pero era de los 12, de los que tenían poder de sanar y de expulsar demonios. Y continúa diciendo, ahí en Juan 3, este capítulo es el de la última cena del Evangelio de Juan, dice, y cuando se daban, como el diablo ya estaba puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis aunque no todos. O sea, para Jesús le está hablando a los 12, pero no todos están limpios. Ya lo sabe y siempre lo supo, ¿no? Ya lo leímos desde el principio, él lo sabía. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. No hay problema. Dice en Juan 15, para recordarles, si tú aborreces a Jesús, así como lo hizo Judas, dice, el que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Entonces, si yo quiero seguir a Dios, al Dios omnipotente, al Dios real, pues tengo que aceptar a su Hijo, a Cristo. Dice acá, ¿no? Ahí cuando le entregan. Luego hablando él aún vino Judas, que era uno de los 12 otra vez. Es uno de los 12. Y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que lo entregaba, dice, le había dado señal diciendo, al que yo besare ese, prenderle y llevarlo. Y bueno, ya conocen la historia, ¿no? Era la señal, darle un beso al maestro, y ese era Jesucristo al que había que aprender. Y bueno, no conozco todavía si hay un pronunciamiento, creo que no, de que si Judas se condenó o no. Obviamente no es santo, ¿va? De la Iglesia Católica. Y obviamente no va a ser santo de la Iglesia Católica. No, porque el Judas al que tenemos pues es Judas Tadeo, ¿no? Es el otro Judas, no es el Iscariote. La otra vez yo vi que un hombre pintó un cuadro de la última cena y puso ya ven que ponen a Judas con una bolsita de dinero, ¿no? Así normalmente lo pueden decir, pintar en la última cena. Y lo pintaron así, pero tenía una túnica blanca con un manto verde. O sea, esa persona se confundió a los dos Judas y pintó a Judas Tadeo con el dinero. Y así está. Y yo conozco quién lo hizo. Es uno de los de mi grupo de Alcohólicos Anónimos. Que yo creo que no sabe. Pero le salió todo muy bien, salvo ese error que tuvo, ¿va? Pero bueno. Ajá. Y dice acá, respondió Jesús cuando habla con Poncio Pilato. Dios algo interesante de Judas. Dice, ninguna autoridad tendrás contra mí, si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Y eso qué significa? Mayor pecado tiene, que no todos los pecados son iguales, ¿verdad? Hay algunos menores y algunos mayores. Porque allá afuera, mis hermanos me dicen, no, es que el que tiene pecado, ¿cómo dice? En la carta de Romanos, merece la muerte. Significa que no hay pecados grandes ni chicos, son pecados. ¿No? Eso nos lo dicen cuando nos debaten el purgatorio. Porque nosotros decimos que cuando tú vives en amistad con Dios, pero no te da tiempo de purificarte, bueno, te purificas en el purgatorio. No, porque todos los pecados llevan a la muerte, solo hay cielo y solo hay infierno. Bueno, entonces, ¿por qué Jesús dice que unos tienen mayor pecado? ¿No? Esta es una buena cita para hablar de eso. Pues Judas tiene mayor pecado. Allá en Juan 17, cuando él hace la oración en Getsemaní, también dice algo interesante, refiriéndose muy probablemente a Judas. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición,
¿no? Dice, para que la escritura se cumpliese. Y ya casi para acabar esta parte, esta sección. Sí, vamos a llegar hasta Judas porque quería hacer una reflexión antes de continuar este tema. Allá en Mateo 26 dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, refiriéndose a Judas. Dice, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Bueno le fuera. Entonces, ¿por qué forma parte de los 12? Pues porque Cristo esperaba algo diferente de él, seguramente. Lo mismo que espera de nosotros. Hay veces que somos nosotros un Judas, puede ser. Tenemos ratos en los que somos así, renegamos, entregamos a Cristo nuestra fe. Pero bueno, Cristo está ahí para... Tenemos todavía el tiempo que Judas no aprovechó, ¿no? El tiempo que tenemos para convertirnos. Entonces, respondiendo a Judas, el que le entregaba dijo, ¿soy yo maestro? Le dijo, tú lo has dicho, tú eres ese. Judas es un ejemplo, pero también está el ejemplo de Pedro, dentro de los 12. Ahí Pedro, ¿no? Ya lo comentaba Marzo, ¿no? Que hasta le dice, una vez yo escuché un testigo de Jehová que dijo, la iglesia, no, ¿cómo decir? Que no podemos seguir al Papa o la primacía en Pedro, que porque, acuérdense cuando una vez Jesús le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Entonces, si Pedro trae a Satanás, ¿cómo ustedes creen que es el Papa? A ver, díganme eso. Desde ahí empezamos mal el linaje del Papa, desde Pedro. ¿Qué responderían a eso? Porque eso dijo un testigo de Jehová. Pues sí, te vas a decir los testigos de Jehová así como son. Suena bonito, pero eso no dice la Escritura. Aquí la Escritura nos dice, aléjate de mí, Satanás. Pedro, ahí tienes Satanás. Entonces, ¿cómo quedamos? Miren, la respuesta es más sencilla de lo que se imagina. Está bien eso que dices, y yo lo fundamentaría con algo. Bueno, si Pedro es Satanás, quítale a tu Biblia la primera y segunda de Pedro, ¿no? Porque no es palabra de Dios entonces. Pues porque lo enseñas. La primera de Pedro y la segunda pues habla de lo que él escribió. ¿Satanás lo escribió? No va. Sí, también puede ser. Y la otra es que también Pedro hizo muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ahí en el libro de los Hechos, si mal no recuerdo, en el capítulo 4, no me acuerdo qué versículo es, dice, y Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo, así dice esa frase, exactamente así lo dice. Entonces, ¿cómo quedamos? Porque la Escritura aquí me dice que habló Satanás, pero también me dice que habla a través de Pedro el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo quedamos? Pues sí, significa eso. Que en algunos momentos, pues Satanás va a hablar y va a tomar, ¿no?, algunas personas, aunque sean de los 12 apóstoles, no importa. Tomar algún sacerdote, claro que puede ser que algún día pase eso. Alguno de nosotros puede ser, siempre que le demos entrada a eso. Entonces, debemos tener cuidado en la literalidad, ¿no?, de lo que leemos en la Biblia, para sostener ese tipo de cosas. Y bueno, ahorita vamos a continuar hablando de Pedro. Quería dejarlos meditando en lo que voy al baño, el tema de la confesión, porque estábamos hablando desde el principio que es un tiempo de arrepentimiento. Ya hablamos de unas citas del miércoles de ceniza, bueno, al menos 2, a los que nos siguen en redes sociales, Mateo 11, 20 al 21 y números 19, 17, para reflexionar como fundamento de la ceniza y por qué usamos los católicos ceniza. Se usaba ceniza para purificar el sacrificio, ya en el libro de los números nos dice. Y ahora nosotros lo usamos al modo de la nueva alianza, una cruz, ya con Cristo, cruz de ceniza, y una marca en nosotros. Entonces, si estamos en un tiempo de arrepentimiento, hay que confesarnos. Dijimos que en la nueva alianza el perdón de pecados no es como antes, con un sacrificio de un toro, o de lo que sea, un animal.
Ahora es a la manera que nos enseñó el nuevo Melquisedec, ¿no? Cristo. Es con una confesión. Entonces, los voy a dejar meditando. Discutan, peleen entre ustedes para ver por qué. La pregunta es esta: ¿por qué debemos confesarnos y para qué? Y les voy a predicar como protestante. Vamos a meditar en lo que discuten el Salmo 32, verso 5. Y primera de Juan 1, verso. No, sí, del 8 al 11. ¿Sí, no? ¿Estás atento, Rigo? Sí, Bueno, Rigo, no les ayudes. ajá. Dejemos que mediten. A ver. Y platiquen entre ustedes. Quiero ir a ver en qué conclusión llegan. ¿Por qué hay que confesarnos? ¿Para qué? Y los fundamentos que ustedes conozcan. ¿Cuándo Cristo dijo esto? Y ahorita les platico de estos y a ver qué responden también. ¿Por qué hay que confesarnos? ¿Y para qué nos ayuda, no? ¿Para qué confesarnos? Para que desde niños estemos en el cielo. Bueno, en el reino. Confesarnos para Estar en el reino. reconciliarnos con Dios sería una, ¿no? ¿Para qué? Para purificarnos, para limpiarnos, aunque después nos volvamos a ensuciar, pero ya vamos purificando nuestra alma, nuestro espíritu, reconciliándonos con Dios. Para reconciliarnos con Dios, tener nuevamente esa amistad con Él. Y realmente pienso yo también como para fortalecernos, ¿no? Porque como que cuando tenemos pecados sentimos un peso y te confiesas y es como que para recibir la gracia de Dios. Porque si el pecado, alguna vez nos lo expresaba un sacerdote, es como un paraguas. La lluvia cae, pero si tú tienes eso, no deja que penetre en ti. La confesión nos ayuda a quitar eso para que la gracia de Dios ya actúe. Y sí, es posible que volvamos a caer, pero realmente el objetivo es luchar contra ese pecado que es nuestra debilidad. Entonces, tratar de no volver a repetirlo, ¿no? Creo que eso. Sí, y sabemos que podemos volver a caer en el mismo pecado, tal vez, pero el hecho de estarnos confesando continuamente y a conciencia, o sea, siguiendo los 5 pasos que nos han recomendado, ¿sí? La iglesia, poco a poco uno se va llenando de esa fuerza de voluntad y se va poniendo, le va dejando uno que maneje su vida al Espíritu Santo, y entonces poco a poco más adelante sí vas a poder dejar ese pecado, porque se desespera uno porque vuelves a cometer el mismo pecado que confesaste y que se te fue perdonado, lo vuelve uno a cometer. Sin embargo, debe de ser uno persistente, ¿no? Aunque vuelva a cometer uno los mismos pecados, pero poco a poco hay que irlos dejando, y obviamente mucha gente que ya hemos visto esa conversión en nosotros, por eso lo podemos decir con más convicción. ¿A qué conclusión hemos llegado? Pues es para purificarnos, para recibir la gracia de Dios, para Reconciliarnos con Dios. Muy bien. Sí, porque. Y también, ¿qué fundamentos tenemos para decir que hay que confesarnos? Así como lo hacemos hoy en día. ¿Ustedes qué piensan? No me recuerdo yo de hacer la Biblia, pero el dice que quienes recuerdan sus pecados se serán perdonados, y si hay quienes son los pequeños, se serán perdidos respecto a lo que debe sus sacerdotes. La voy a hacer de protestante. Eso es Juan 20:21. Bueno, desde el versículo 19 en adelante. Yo te diría, bueno, sí. Te voy a decir lo que dice. Aunque sea más absurdo, pero bueno. Dicen, sí, dice ahí que al que le perdonan los pecados están perdonados, pero ahí te está hablando de que
pues como el evangelio que trae de Cristo, lo que nos trae es una alianza de perdón. Eso lo puedes ver en Jeremías 31:31. Hay una alianza para perdonar los pecados. Entonces, el evangelio que nos trae es el del perdón. Ahí a lo que se refiere es que hay que predicar el evangelio, ¿no? Para que sean perdonados. Es decir, la tarea de los apóstoles es predicar el evangelio de perdón. Por lo tanto, se refiere a eso. Solo predicar su palabra. Ese es el perdón de pecados al que se refiere Juan 20:21. No tiene nada que ver con la confesión que ustedes hacen. No deja ahí autoridad más que dejarle el evangelio, ¿no? Por eso se les encarga a los apóstoles y ellos se encargan de predicar. Eso es por un lado. A veces dicen eso, a veces dicen sí, perdonen las ofensas de quien te ofende y por eso puedes perdonar el pecado. Si quien te ofende, perdona el pecado. Si me ofende a mí, yo lo perdono. Y nada que ver con ese inconveniente que ustedes creyeron, que se inventó el Papa y los obispos, que confesan los pecados. Más aún, gracias por favor. Y dice, ya no peregrinos y no tiene. No lo va a leer. Verso 5. Tú voy a mencionar ninguna palabra de la confesión. Ahí dice. Pero te confesé sin palabras, sin el pecado ignorarás. De decir confesar mis pecados y el Señor los perdona. Ahí está. Y decir confesar mis pecados y tú no te perdonas. Entonces eres un sacerdote. La confesión es directamente. Porque tienes que conocer a un hermano igual de pecador que tú. Nos dicen eso los hermanos separados y ya tenemos por qué intentar confundirlo. Y hay que conocer a todos. Y ahora vamos a contar la parte de sacerdotes. Carlos, ¿podrías decir algo? Sí, porque dice, te confesé mi pecado, no te escondí mi culpa. Yo dije, ante el Señor confesaré mi falta. Ante el Señor confesaré mi falta. Aparentemente no dice ante el sacerdote, ¿verdad? Sí, pero ahora tú te toca al protestante mostrarle la cita bíblica para que no haya lugar a dudas de eso que estás diciendo. Porque vamos a pensar, esas son sus palabras y el protestante dice, no, es que en la Biblia ¿dónde está? Entonces ahora te toca, o nos toca, presentarla en la Biblia. A ver, Vamos a buscar una... Exactamente. Buscarla primero de Juan. Ajá, primera carta. Carta de 1:8. Sí puede tener algo que ver, que sea el fundamento de que Cristo usa a los hombres, ¿no? Y a su iglesia. A lo mejor en eso te puedes apoyar, pero te van a decir estas personas, sí, pero no es confesión de pecados, eso no estamos hablando, ¿no? Entonces, sí son cosas que uno debe reflexionar. Y vea, nada más les puse 2 citas y... Sí, porque las citas bíblicas existen en la Biblia, donde explica así, palabra por palabra, que el sacerdote
está para recibirte esa confesión y hacer el rito de expiación por tus pecados. El asunto es de que los católicos no sabemos exactamente dónde. Y es que ellos quieren que les des la cita bíblica. Y no es lo peor. Lo peor es que tu hermano católico, que según es católico, empieza a dudar y te dice, ya me dijeron que no debemos de confesarnos con un hombre pecador. Entonces tú tienes ahora que buscar la cita bíblica y mostrársela a tu hermano que está casi con un pie en el estribo, ya casi para irse con el protestante. Y mostrársela en la Biblia, porque si no, no tampoco va a entender, no va a querer entender. Entonces, a ver. Así es. David. Antigua alianza. Y él vivía una legislación diferente a la que no tenemos ahorita. ¿Cómo se perdonaban los pecados en la antigua alianza? ¿Sí se acuerdan? Eso está en Efesios 5:5. No, perdón, Efesios. Está en Levítico 5:5. A ver si alguien puede leer Levítico 5:5. O sea que él vive en una legislación, o sea, la que había establecido Moisés, y ahí dice que será para la expiación, un sacrificio. Y aún en la antigua alianza, o sea, si David fue una persona obediente y escribió ese salmo, cuando dice mi pecado te declaré y me perdonaste, es una manera, ¿no?, de decir, y si él obedeció la alianza, es que hizo eso, lo que está ahí en Levítico 5:5. Buscó el perdón de pecados por un sacrificio y le perdonó Dios de acuerdo a lo que Dios les había establecido. Y si David es obediente, como dice ahí, pues la palabra de Dios, entonces él buscó el perdón de pecados de la manera en la que Dios se lo dijo. Y van a darse cuenta que David sí acudió a un hombre, ¿no? Sí acudió a un hombre, a pesar de eso, aunque el Salmo no lo diga. Entonces eso ya es un error. Cuando tú interpretas así el Salmo, como ya se los dije, ya es un error. ¿Qué será? Pues de que no sabes la historia, ¿verdad? A ver, se los voy a poner acá, para no pelear. Oye, entonces son nuestros hermanos, nuestros hermanos camaradas. Ellos tienen mucho del Antiguo Testamento. Sí. Mucho del Antiguo Testamento. Entonces, sí, pasa Acá está. Dice, cuando pecaren en alguna de estas cosas, ¿no? David pecó, confesará, aquí dice, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Confesará aquello en que pecó? Ah, sí hay una confesión.
aún en la antigüedad. Y para su expiación, es decir, para restituir, para el perdón, ¿qué tiene que hacer? A ver qué hizo David. Traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños. Pregunta, ¿a poco sí estaba ahí Dios y se lo entregó a Dios directamente y era todo directo con Dios? No. Dice, aunque dice eso, traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra, como ofrenda de la expiación. Y el sacerdote, entonces tuvo que ir a un sacerdote, ¿no? O sea, entregárselo a Dios era como, o a un sacerdote era como dárselo a Dios. Es lo que me está diciendo el Levítico. Entonces es lo que hizo David en el Salmo. Sí, cuando dice, mi pecado te declaré, ¿no? Se lo está diciendo a Dios, pero es por medio de un sacerdote, sí, claro. Traerá a Dios, a Jehová, se lo traerá. Pero el sacerdote hace esa labor, dice, y le hará expiación por su pecado, es el sacrificio. Entonces significa que sí, cierto, es directamente con Dios, pero a través de un sacerdote que tiene que hacer eso. Todos los católicos no andamos tan mal, ¿no? Nosotros sí usamos un sacerdote también. No, pero es que ustedes se confiesan con el sacerdote. Sí, pero es como si nos confesáramos con el mismo Cristo, con Dios. Usamos un sacerdote de por medio. Miren, acá en primera, la estamos remechando, primera de Juan 8 al 9, la que les dije. La que leyó hace rato Karel. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Y ahí dicen, ya ves, es directo con Dios. Nada más que hay un problema ahí. Aquí dice que Dios nos perdona, ¿no? Él es fiel y justo para perdonar, si confesamos nuestros pecados. Pero no dice que Dios nos confiese. Usted eso no lo dice. Te dice que te tienes que confesar. Y te perdona Dios. ¿Dice con quién? Pues ahí no lo dice. ¿Por qué? Porque aquí Juan lo que nos quiere decir, o su objetivo al parecer, es hablarnos del perdón. Es lo que él quiere. No está hablando del medio por el cual te perdonas. Por eso él lo escribió así. Que Dios perdona. ¿Y eso lo creemos? Claro que lo creemos. Los católicos enseñamos que eso también, que Dios es fiel y justo para perdonar, pero no enseñamos que nos confesamos privadamente con Dios para ser perdonados. O sea, eso no existe. ¿Sale? Ni la Escritura te dice eso, que tiene que ser así. Aquí obviamente no se va a aclarar cómo es la confesión, porque Juan no quiere escribir eso por el momento. Solo quiere hablarte de que Dios te perdona. Pero sí también te habla que debe haber una confesión. No se aclara cómo es la confesión porque la intención de Juan es esa, hablar del perdón de Dios. Esta que leímos, ¿no? De Jeremías, maldito el varón que confía en el hombre. Y así como la leímos, es como nos la dicen, toda cortada, así, toda mucha. Pero tiene un contexto esa cita. Dice que es maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Dios. Entonces significa que es maldita la persona que se va con un hombre para apartarse de Dios. Nosotros no hacemos eso, ¿verdad? No nos vamos con el sacerdote para apartarnos de Dios, al contrario. Vamos con un sacerdote porque queremos acercarnos a las cosas de Dios. Entonces, es la gran diferencia. Entonces no aplica en nosotros eso. Pero es que nada más. Entonces lo que sigue, aparte del contexto, es ya lo que nos dice que no aplica en nosotros. Otra cosa que nos dicen, o nos van a decir, es inválido porque un hombre no puede ministrar el perdón, porque él también es pecador. Entonces, si un hombre va a ser pecador, ¿con qué condición moral te va a decir si estás mal o bien? El sacerdote de aquí, o de la parroquia que sea, si tú un día ves que comete un pecado, ¿ya por eso perdió la autoridad? No va. Sí, el Papa también. Y tiene que hacerlo. Una vez dijo que se confesaba una vez a la semana, que una cosa así, dijo que días. Sí, hay hasta fotos donde él se está confesando, ahí con algún otro sacerdote. Entonces, dicen, es inválido por eso. No puede ser posible. Bueno, entonces, pues que también lo que hacía Judas era inválido, ¿no? También él sanaba, dice que era de los 12, curaba enfermos, convertía gente, y aún así tenía la autoridad de Jesús y el permiso, aunque era lo que era. Pedro, Pablo también, ¿no? Que dice que él era pecador en sus cartas. Entonces, ¿qué podemos decir ante eso?
Fíjense, por ejemplo, ellos nos van a decir, es que ustedes, ese sacramento es inválido porque, pues como se porta mal el sacerdote, también es pecador, ustedes no pueden confiar en eso y él no puede decirles si son perdonados o no son perdonados. Entonces, meditemos algo. Ellos siempre enseñan esto. ¿Qué dicen ellos? Que el bautismo es de arrepentimiento y es para perdón de pecados. Nos van a decir eso. A ver, el bautismo es para perdonar pecados. Yo digo lo mismo en la confesión, ¿no? La confesión es para perdonar pecados. Entonces, a ver, vamos a meditar esto. El católico no puede confesarse o no puede ser válida la confesión porque la la hace un hombre pecador. El bautismo es para perdón de pecados, pero también la hace el pastor. Entonces el bautismo tampoco sería válido porque lo ministra un hombre pecador, igual que la confesión. Sería la confesión, ¿no? Entonces yo les preguntaría a ellos, entonces, ¿para qué bautizas? Si es para perdón de pecados y lo hace tu pastor que es pecador o tu gente, entonces tampoco es válido el bautismo, ¿no? Y aparte estás confiando en un hombre. No, pero es que él me lee la palabra de Dios y es que él me dice. Y yo no sigo al pastor, yo sigo la palabra de Dios. Bueno, de acuerdo a lo que nos dice la Escritura, es que un hombre ministra eso, el perdón de pecados usa el bautismo, le echan agüita, ¿no? Entonces, ¿por qué no sería válida la confesión entonces? Si es lo mismo, el mismo escenario. Eso sería lo que habría que meditar. Y aquí lo dice clarito, que lo tenía que hacer un hombre, ¿no? Ahí en Juan 4:1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba. Entonces, ¿quién bautizaba? Sus discípulos. A ver, Jesús bautiza más, pero al mismo tiempo me dice que Jesús no bautiza, bautizan sus discípulos. Eso significa que cuando lo hacen los discípulos es como si el mismo Jesús lo hiciera. Conclusión. Entonces Jesús no tiene ningún problema en que un hombre pecador haga un bautismo que es para perdón de pecados. Entonces, ¿por qué habría que creer que tampoco tendría un problema, o que tendría un problema de que usa a los hombres, a esos mismos hombres, para confesión de pecados? No importa que sean pecadores, es lo que me está diciendo ahí la Escritura. Aquí el punto es que hagan ese sacramento, o que acerquen a las personas a Dios. ¿Por qué? Porque Dios usa a los hombres, aunque se porten como se porten, los puede usar. Entonces es eso, ¿no? Si el bautismo es para perdón de pecados y es ministrado por pecadores, pues todos estamos todos mal también, ¿no? También ellos estarían mal porque bautizan. Y van a seguir insistiendo en eso, miren, en que los hombres no pueden hacerlo. Hay otra cita, por ejemplo, ahí en Santiago 5:14. Este es el fundamento del por qué hacemos la unción de los enfermos. Aquí hay una cita que un apóstol nos dice que eso ya se hacía desde el tiempo de Cristo. Y los hermanos allá no lo hacen, nosotros sí, los católicos. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él. ¿Por qué me dice? No dice, ¿está alguno de vosotros enfermos? Pues hagan oración por él, cualquier persona. No, a los ancianos de la iglesia. Porque en la mente de Santiago muy probablemente él sabe que no cualquiera o la oración de cualquiera vale. Vale más o es preferente la oración de los ancianos, de los representantes de la iglesia. Y oren por él, que dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. ¿La oración de quién? De los hombres pecadores, esos que critican, ¿no? Los protestantes, los católicos. Y va a salvar al enfermo esa oración. Y el Señor lo levantará. Entonces significa que el Señor o Dios colabora, o prefiere así hacerlo, que los hombres participen y colaboren. No hay ningún problema que los hombres se integren en el plan de Dios para salvar a otros hombres, aunque sean pecadores. Y si hubiere cometido pecados, le son perdonados. ¿Y quién estuvo involucrado? Obviamente Dios, pero también los ancianos, hombres de la iglesia. Entonces, cuando el católico hace la confesión, integra hombres para su propia salvación, no está mal, no vamos en contra de la Escritura, al contrario. Con la intercesión, ¿no? Llaman a los ancianos de la iglesia y oran por él. Entonces, esa es otra manera que también es un sacramento que llamamos de sanación y también involucra a hombres, y lo dice la Escritura, y no hay problema en que haya hombres involucrados para esto.
¿Alguien conoce la Didache? El documento de la Didache o la Didache. ¿Han ido a hablar alguna vez de eso? ¿Ah? Miren, ese documento se data del año 70 al año 100 más o menos. ¿Los evangelios saben cuándo se escribieron? Se calcula o se cree que fueron escritos los evangelios. Si Cristo viene, bueno, muere pues aproximadamente en el año 33, los 33 años. Los evangelios no fueron escritos en ese momento, fueron mucho después. Por el año 70 fueron escritos. Incluso se cree que fueron escritos después de las cartas de Pablo. O sea, Pablo ya había hecho sus cartas y los evangelios todavía no estaban escritos. Muy probablemente. Fíjense, la Didache también fue escrita al mismo tiempo. Entonces, algunos lo consideran el primer catecismo. ¿Por qué? Porque tiene un carácter de autoridad y es como un instructivo de qué se debe hacer en algunos aspectos de los sacramentos, por ejemplo, lo del bautismo. Pero también dice una cosa interesante del perdón de pecados. Ahí, por ejemplo, en este capítulo 4, en el verso 14 dice: en la iglesia confesarás tus pecados. ¿Eso qué significará? Miren, este documento no está en la Biblia, no forma parte del canon, pero cuando el Papa Damaso, allá en 1982, se lo platicamos la vez pasada, él determinó que la Biblia fuera solamente pues esos 27 libros del Nuevo Testamento. Estuvo muy cerca la Didache de formar parte de eso. Ahorita lo tendríamos y lo leeríamos en las misas, pero no, principalmente porque no había un consenso, porque esto se basa en la tradición y en lo que diga la iglesia. Otro documento que también pudo formar parte de la Biblia, por ejemplo, era el Pastor de Hermas, que es un documento apocalíptico, y lo leían en las iglesias como palabra de Dios. También la Didache lo leían sin ningún problema hasta que el Papa Damaso lo dijo: solo hasta aquí estos 27 libros. Y como lo dice el Papa, hay que obedecer, al punto que también los hermanos protestantes cargan ese canon de 27, ese grupo de 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces nos cuadramos a lo que diga la autoridad de la iglesia, ¿no? Así hacemos los verdaderos cristianos. Y bueno, entonces, pero es un documento histórico y nos dice ahí los cristianos que hacían. Dice ahí que confesarán los pecados en la iglesia, dice: y no te acercarás a la oración con mala conciencia. Este es el camino de vida. Entonces, es en la iglesia. Obviamente con la gente que dejó a Cristo. No dice: te confesarás en tu mente y hablarás en una oración a Dios y te arrepentirás y dirás que te entregas al Señor. No, no es una cuestión mental, hay que hacerlo con la gente. De repente también hay una cita que dice que te encerrarás, algo así, o cerrarás la puerta. Sí, pero eso es para la oración. Sí, dice que la oración es en secreto. No dice, bueno, no dice que la confesión es así. Dice que cuando ores, ¿no? Hazlo en secreto. Y cuando ayunes. No como los fariseos les gustaba así que vieran, que ellos sufrían, lloraban, tenían un contacto con Dios. Referentemente dice Cristo es en secreto. También ese documento dice esto, fíjense: los días del Señor. ¿Cuándo es el día del Señor? El Sunday, ¿no? El día del Sunday. El día de Dios. El domingo. Porque luego dicen los hermanos: no, es que ustedes son la bestia, porque la bestia guarda el día domingo, porque el día del Señor es el sábado. El sábado. Y allá en Éxodo 27 dice que guardarás el sábado. Y ustedes no obedecen eso, los católicos guardan el domingo. Entonces, ¿por qué los primeros cristianos dicen que el día del Señor, el Sunday, el día del domingo, cuando resucitó Cristo? Entonces hay un testimonio de que el día del Señor es el domingo. Reunidos para la partición del pan. Todos los domingos, ¿quién parte el pan? ¿Quién hace la oración del pan? Los católicos. Y la acción de gracias. ¿Qué significa Eucaristía? Acción de gracias. Después de haber confesado vuestros pecados, entonces no es antes, no es después, no tomo la Eucaristía y después me arrepiento y me confieso. Tengo que estar limpio para recibir a Cristo. Entonces, primero me confieso y luego tomo la Eucaristía, es lo que me dice este documento. Para que sea puro vuestro sacrificio. Si no es impuro, si no te confiesas antes y cargas pecados mortales, hay que confesarlos. Yo tengo un amigo que vive tremendos pecados y siempre toma la Eucaristía, ya le dije. Pero Hay una parte también, es que yo no soy buena para determinar citas bíblicas, pero voy a ejercitarme en eso. Pero que dice justo eso, ¿no? O sea, si comulgas en pecado, estás comulgando tu propia condenación. O sea, en vez de hacerte
comulgan con el objetivo después de profanar la Eucaristía. Sí. Pero sí, es lo que dice es eso de que dice que si no estamos en gracia, lo que estamos haciendo es un daño a nosotros. Sí, esa cita que dice es primera de Corintios 11:23 en adelante. Cuando San Pablo nos habla de la Eucaristía y empieza diciendo, ¿no? Así que nos ha transmitido, ¿no? Y empieza hablando toda la cena del Señor, lo que dice el sacerdote, ¿no? Habiendo dado gracias, tomó pan y les dijo, ¿no? Y cuando acaba de decir eso Pablo, ahí por ahí del versículo que será del 26 por ahí, dice eso, que el que come y bebe, ¿no? Sin discernir el cuerpo de Cristo, come y bebe para su propia condenación. Eso dice. 27, se lo leo. Primera de Corintios 11:27. Dice así: por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Esa es específicamente y bajo todo el contexto, ¿no? de la fracción del pan. Pero ahí están las referencias. Primera de Corintios 11:23. Esa yo se la mostré una vez a una testigo de Jehová y se quedó bien perturbada, se quedó bien sorprendida porque a ellos les enseñan que no deben de comer del pan y del vino porque si no les va a pasar lo mismo que a Judas. ¿Sí? Esa es la idea que les Es la idea que ellos les meten. Entonces cuando me enseñé esto, o sea, más bien ellos dicen que no está ahí el cuerpo y la sangre de Jesucristo, que no se hace presente, ¿no? Y cuando me enseñé esto se quedó bien perturbada, pero ya después leí lo demás que dice, cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber la copa. O sea que no es que te vayas a quedar sin comer el pan y el vino, sino que debemos examinar nuestra conciencia a ver si no hay que confesarlo, como dice ahí. Y fíjense, a ver, nada más lee el versículo 23. ¿Cómo empieza? 23. Solo el 23. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Hasta ahí. La Biblia de los testigos de Jehová dice, yo he recibido del Señor esta tradición. Así dice la Biblia. Otras traducciones dicen así. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Qué hay que creer en la tradición? Dicen ellos. No, pero eso ya quedó por escrito, dice la Escritura. Pero ahí Pablo me está diciendo que recibió una tradición. ¿Qué significa eso? Que la iglesia primitiva a la que pertenece Pablo recibe tradiciones de hombres. ¿De hombres? No, tradición apostólica. Entonces significa que la iglesia de Cristo, aparte de la Escritura, también usa la tradición. Y hay que bajarnos en tradiciones. No de hombres, sino tradiciones, es decir, la de Cristo, los apóstoles. Y me dice eso, ¿no? Y también otro dato interesante, porque luego yo escucho señoras que dicen, la otra vez yo escuchaba una señora, una compañera de la iglesia que me decía, yo voy a la parroquia de Tepetates porque ahí sí dan el cuerpo y la sangre de Cristo. Y acá nada más no tengo el puro cuerpo. ¿No? O sea, para ella quería el pan y el vino. ¿Ustedes qué dirían de eso? Sí, está rico, pero. Lo digo porque esa cita clara algo de ahí. Sí, ¿verdad? De todas maneras, es O sea, como que nos dan un Cristo a la mitad, ¿no? ¿Eh? Nos dan un Cristo a media. No, ¿Cómo? no, o sea, es una Eucaristía completa, o sea, sí. Nada más. ¿Eso cómo se llama? ¿Alguien ha ido? ¿Ya le expliqué? No sé. Se llama concomitancia. Concomitancia. Dice ahí, el que come y bebe sin discernir, ¿no? El cuerpo, pero también lo dice de la copa. Dice, come y bebe su propia condenación. ¿Qué significa? Que aunque tú comas solo el pan, pero sin discernir, pecas contra el cuerpo y la sangre. Pero si solo bebes el vino, sin discernir, también pecas contra el cuerpo y la sangre. Es decir, que para Pablo las dos cosas están bien. No porque veas especies, ¿no? El pan y el vino por un lado y por el otro significa que están separados el cuerpo y la sangre. Cuando tú comes solamente el pan, como lo hacemos en la mayoría de misas, pecas con ambos. Es decir, ahí está también la sangre, las dos. Entonces, estas personas que dicen eso no lo saben, quiero creer que es ignorancia, no es mala fe.
Pero sí es una ignorancia decir eso de que no, es que ahí sí eran las dos cosas. ¿Tú qué le dijiste a la señora? ¿Cuál fue la explicación así sencilla para esta señora? Pues que Cristo está completo. Concomitancia significa unión natural. Eso lo explicó Santo Tomás de Aquino muy bien. En su Teología dice que ahí están ambas partes. Si tú, por eso, ¿por qué creen que el sacerdote es muy cuidadoso en limpiar muy bien la patena, ¿no? Este plato? Porque si hay una migaja ahí, ¿no? y cuando toma, tiene contacto con la Eucaristía, con la hostia, incluso hasta le hace así con su dedo, ¿no? Por si queda una morona, porque en cada partícula está un Cristo completo, está Cristo completo. Y obviamente en el vino es igual, por eso también le ponen un poco de agua después de que se lo toman, para asegurarse que quede limpio, sin el vino y se haya consumido todo. Porque también es el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, si Pablo me dice eso, significa que hay una natural concomitancia. Entonces no existe eso de que, ay, no, aquí nomás me dieron el cuerpo, no me dieron la sangre. Entonces, eso también es algo que hay que aprender. Y lo vamos a hablar la otra semana. Oye, y cuando el padre agarra un pedacito de la Eucaristía y la pone en la copa, es que está uniendo todo, ¿no? Bueno, porque es cielo y tierra, pero es el cuerpo y también la sangre de Cristo. Hay varias oraciones que hacen en el secreto, ¿no? Cuando hace eso el sacerdote, no las dice delante de la gente. Pero sí, ella hace una oración en donde dice eso, que el cuerpo y la sangre unidos en este cáliz, dice algo así. Entonces, también eso simboliza esa unión misteriosa entre cuerpo y sangre. Aquí voy a leer lo que explicaste ahorita para que lo veamos directo de la Biblia. Nos faltó leí el 27 y el 28. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Hasta ahí. ¿Sí? Entonces, ahí para que veamos y captemos lo que ahorita nos acabas de explicar. ¿Sí? El que come y bebe, indignamente come y bebe su propia condenación. ¿Por qué? Por no reconocer el cuerpo. O sea, por no reconocer que ahí se va a hacer presente Jesucristo. O sea, no es un símbolo, como dicen los hermanos separados. Es que cuando se consagran el pan y el vino, Jesucristo verdaderamente se hace presente. ¿Por qué? Pues porque nos dijo el mismo Jesucristo y nos está aquí recalcando Pablo nuevamente, ¿no? Eso sería. ¿Se acuerdan quién fue este hombre? Hipólito de Roma. Hipólito. ¿Se acuerdan que les di? ¿Hace qué? ¿Hace cuándo fue eso? Era discípulo de ¿cómo se llama? A ver, ¿en qué año es cierto? Y lo hicimos en el diagrama, ¿no? Que les puse. Sí, en el diagrama, digamos. No. ¿El discípulo de San Irineo? Ajá. O del otro. Ahora tienen anotado por aquí para nosotros. Teníamos el diagrama. ¿Pero se acuerdan, no? Hice el diagrama. Que puse a Cristo, puse a los apóstoles, a tres al menos. Puse a Pablo. Ajá, pero está dentro del linaje de Juan, ¿no? Fue discípulo de Juan. Policarpo, fue su alumno Policarpo, y Policarpo fue. ¿Cómo se llama este? Ireneo. Y él tuvo contacto con San Justino Mártir, y ahí un linaje con Hipólito de Roma. O sea que está bien cercano a los apóstoles, ¿no? Entonces, él nos dejó unos escritos. Fíjense acá, en uno de sus escritos dijo esto: Padre que conoces los corazones, concede a este tu siervo que has elegido para el episcopado. O sea, es obispo, episcopado, dice, que en virtud del espíritu del sacerdocio soberano tenga el poder de perdonar los pecados según tu mandamiento. Entonces significa que esos obispos o esa gente que representa Dios también tiene el poder de perdonar pecados, que distribuya las partes según tu precepto y que desate toda atadura. Entonces con razón dice: lo que tú ates en la tierra quedará atado. Le dice allá en Mateo 18, le dice a todos, ¿no? El colegio apostólico: lo que ustedes aten aquí en la tierra, atado quedará.
Y lo que desaten igual, según la autoridad que diste a quién, a los apóstoles, y esa autoridad la van a transmitir a otros. Entonces sí hay fundamento, ¿no? Hasta histórico. Orígenes, ¿se acuerdan que también Orígenes viene de ese linaje? De ahí cerca, de Hipólito Laro. Miren, acá Orígenes dice, además de estos tres hay una séptima razón. Aunque dura y laboriosa, vamos a ver de qué está hablando. La remisión de pecados por medio de la penitencia. Lo que tenemos que hacer esta semana para la ceniza. Dice, cuando el pecador lava su almohada con lágrimas, cuando sus lágrimas son su sustento día y noche, cuando no se retiene de declarar su pecado al sacerdote del Señor, ni de buscar la medicina a la manera del que dice, ante el Señor me acusaré a mí mismo de mis iniquidades, y tú perdonarás la deslealtad de mi corazón. Pero es a través de un sacerdote, es lo que nos dice Virgen, lo que nos enseña. Entonces significa que en la historia el cristianismo siempre se manejó así. Siempre fue una confesión de pecados por un sacerdote, pero llega la reforma protestante y llegan esos hermanos a decirnos que eso no es así, que porque ellos ya leyeron la Biblia y nos quieren enseñar a nosotros. Es para que nosotros seamos los que enseñen. La historia nos respalda, compañeros. La confesión siempre se hizo y siempre tenía que ser así. Hasta que alguien mete la cizaña y dice, no, ellos son hombres, también son pecadores, no te confieso. San Cipriano de Cartago dice, os exhorto, hermanos carísimos, a que cada uno confiese su pecado mientras el que ha pecado vive todavía en este mundo. Obviamente si te mueres, pues ya no hay vuelta atrás. O sea, mientras su confesión puede ser aceptada. Entonces, ¿por qué antes de morirte en la unción te confiesan? Porque es súper importante eso. Antes de que te mueras hay que confesarlo y dar la Eucaristía. A los que tienen esa oportunidad, hay gente que muere repentinamente, pues ni modo, ya no se confesó. Ya la misericordia de Dios actuará si es que se arrepintió a lo mejor en el último instante de su vida. Por eso decía el santo cura de Ars, cuando un hombre se aventó del puente, que entre el puente y el suelo había la misericordia de Dios. No sabemos qué pasó en ese instante, si se arrepintió de haberse aventado por el puente. Por eso oramos siempre por los difuntos, sin importar que es que se murió saltando y lo mataron ahí en el tiroteo. Pues sí, aún así hay que orar por tal, no sabemos si se arrepintió de lo que estuvo agonizando. Dice, mientras la satisfacción y el perdón otorgado por quién, por los sacerdotes, son aún agradables a Dios. Bueno, esto es en cuanto a lo referente al perdón, a la reconciliación, y ya se nos fue el tiempo. Les iba a hablar acerca de un poquito del fundamento, pero eso después si quieren lo vemos. Con más detalle quería hablarles del fundamento de la confesión, pero desde el Antiguo Testamento ver algunas citas muy interesantes, donde ustedes se van a dar cuenta que, aunque no existía el cristianismo, porque es el Antiguo Testamento, pero ya Dios hacía esa dinámica de usar a los profetas para que la gente se acercara a Dios. No era directamente a Dios, con Dios, todo. Era a través de un hombre. Por ejemplo, usó al profeta Samuel, usó al profeta Natán, eso lo veremos después. Lo vamos a repasar pues, porque ya lo vimos. Está en un video ahí del canal, si lo quieren checar con detalle. Y vamos a ver que